Javier Solís fue víctima de una terrible y lamentable historia que fue parte de su pasado, pues habiendo sido tan solo un bebé, su propia madre lo tendría viviendo en condiciones difíciles de creer y finalmente lo abandonaría para siempre. Esta historia pocos la conocen, pues aunque en la última etapa de su vida fue un gran ídolo de la música y cine mexicano, su pasado fue de lo más horrible y muchas personas que han vivido algo así, por lo general no logran superarlo jamás. Pero en el caso de Javier Solís, te voy a contar qué fue lo que hizo la diferencia. Su madre se llamaba Juana Levario, y al poco tiempo de haber dado a luz a su hijo Gabriel Siria Levario, al parecer ella nunca le dio un buen trato a su propio hijo, pues un día ella fue a buscar a su hermano llamado Valentín Levario y le pidió si podía cuidar a su pequeño hijo de 1 año de edad solo por unas horas, mientras ella se iba a trabajar en su puesto de aguacates que tenía en el mercado San Cosme. Su hermano aceptó, solo para darse cuenta de algo terrible. Su pequeño sobrino tenía huellas de maltrato y falta de higiene. Debido a que su madre no le cambiaba el pañal con frecuencia, el pequeño bebé tenía una fuerte infección en los testículos, por lo que lo llevó al médico. Unas horas después, el hermano molesto esperaba a su hermana para reclamarle por las condiciones en las que tenía a su propio hijo, pero ella no regresó nunca más por él. El pequeño Gabriel jamás volvió a saber algo sobre su propia madre. Sus tíos decidieron criarlo como un hijo más, razón por la cual Gabriel siempre los vio como si fueran sus verdaderos padres. Solo su madre sabe qué razones tuvo, pues algunos podrían pensar que fue una mala madre, y otros podrían darle el crédito por preferir dejarlo con su hermano si ella no podía hacerse cargo de él. Pero lo que se sabe sobre ella es que al momento de quedar embarazada, su pareja decidió abandonarla, dejándola a ella sola con la responsabilidad del embarazo y la crianza del bebé que venía en camino. Aunque con sus tíos vivió carencias económicas, la buena crianza y cuidados, así como el cariño que siempre recibió de ellos, hicieron una gran diferencia para hacer de él una buena persona que, aunque no pudo terminar la educación primaria, trabajó desde muy pequeño en diversos oficios para apoyar a sus tíos, ignorando que el destino lo convertiría años después en uno de los mejores cantantes de México. ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Conocías el pasado del gran Javier Solís? Déjame saber tus comentarios y suscríbete para conocer más historias del cine mexicano.